Los bancos se han convertido en lugares peligrosos, entre comillas, para el inversor y para el ahorrador. Por supuesto, no me refiero a que el dinero no esté seguro. Todo lo contrario, el dinero no ha estado nunca más seguro, probablemente, simple y llanamente porque desde que se produjo la crisis financiera en el año 2008-2009, los reguladores, la administración, los políticos, no querían que eso volviera a producirse y tomaron muchas medidas para evitar que volviera a ocurrir. Es decir, que hay muchos controles sobre el capital de los bancos, sobre sus balances, sobre los riesgos que toman, los créditos que dan. Es decir, que es bastante complicado que vuelva a producirse algo así. Es decir, su dinero está seguro. El problema es otro. El problema es el modelo de negocio que tiene actualmente la banca. El banco de antes, de hace 50, 60 o 70 años, era más un banco que cuidaba a su clientela, que su forma de trabajar se basaba en cuidar a su clientela para tenerles mucho tiempo, por supuesto, obtener rendimientos de tener esa clientela y de esa clientela, pero se basaba más en mantener esa clientela en el tiempo, convertirse en el, por decirlo así, en el banquero de confianza, en el banco de confianza. La gente casi no cambiaba de banco y ese era el objetivo, que cada banco mantuviera una clientela, la fuera aumentando, pero había un deseo, una intención, un modelo de negocio que cuidaba mucho el mantenimiento de la clientela. Y eso llevaba a que hicieran negocio, por supuesto, ¿no? La confianza genera negocio, porque cuando alguien tiene confianza en una entidad, pues va a llevar ahí todo su negocio, sus ahorros, va a pedir ahí los créditos, va a llevar ahí su dinero a las cuentas corrientes, comprar los fondos de inversión, lo que sea. Pero esto ha cambiado. El modelo de la banca actual, y ustedes lo saben como yo, se basa mucho más en la venta. Es decir, los bancos venden todo tipo de productos financieros y los que no son financieros. Un banco ahora es más bien como una tienda en la que puedes comprar productos financieros, por supuesto pedir créditos, etcétera, pero también te venden pues desde alarmas, pasando por todo tipo de seguros y lo que veremos en el futuro, eso no ha acabado todavía, y si compras algo te regalan una vajilla y es un modelo de venta, no es un modelo basado en el asesoramiento, es un modelo basado en la venta, lo cual no es ningún crimen, ni es por supuesto ilegal, es simplemente otra forma de trabajar con un banco. Pero claro, eso tiene una consecuencia negativa, por decirlo de alguna manera, y de cualquier manera lo es, para el inversor y el ahorrador, porque ya no entras en un entorno, cuando entras en un banco, no entras en un entorno conocido, incluso amigable, como era anteriormente, entras en un entorno desconocido y donde tienes que estar mucho más atento. Les pongo un ejemplo que yo siempre utilizo para esto y me parece que es evidente, ¿no? Cuando tú estás en tu barrio, pues sabes muy bien a qué restaurantes ir, cuáles son buenos, cuáles son caros, cuáles están bien de precio, sabes en qué sitios debes entrar y qué sitios no debes entrar porque a veces se organizan follones y peleas, en fin, conoces quién es la, no sé, la persona más simpática por allí y la más antipática por allá, sabes dónde te mueves. Pero no sé si les lo habrán hecho ustedes alguna vez, yo sí lo he hecho, haber ido a la selva. Cuando llegas a la selva, no es que te vaya a pasar nada, porque por lo menos la mayoría de la gente va acompañada, va con gente que conoce aquello, y no te sientes realmente inseguro en el sentido de que, Dios mío, que me quede como estoy, pero sí sientes que es un entorno más hostil y más desconocido. No sabes por dónde, puede que no sea más peligroso que la selva urbana en la que vivimos, pero sí puede serlo en el sentido de que no conocemos cuáles son los peligros y los inconvenientes. Y esto es lo que pasa en los bancos. Son seguros para nuestro dinero, pero no son tan seguros para nuestra forma de ahorrar o de invertir, porque la prioridad ya no es nuestro interés como clientes, es decir, que a nosotros qué es lo que más nos interesa, ganar lo más posible como ahorradores e inversores. Ya me voy a centrar en esto, que es, digamos, mi negociado. Como ahorradores e inversores, lo que más nos interesa es maximizar nuestra rentabilidad, nuestros beneficios, reducir, por supuesto, en la medida de lo posible los riesgos y, muy importante, pagar las menores comisiones posibles, porque las comisiones en España, contrariamente al resto del mundo, siguen siendo muy altas en los productos financieros, precisamente porque lo que no ha cambiado es el oligopolio bancario, es decir, antes se reunían en un famoso restaurante todos los grandes banqueros, establecían las condiciones de trabajo. Ahora no es así, no sé si se reúnen, pero vamos, no con esa visibilidad, pero básicamente, curiosamente, todos hacen más o menos lo mismo y ninguno se molesta demasiado y ninguno rompe
rompe la baraja, pues por ejemplo, como hizo en su día el señor Botín padre, que lanzó aquellas cuentas remuneradas y que rompió el mercado porque pagaba más que nadie. Aquí nadie se atreve, por ejemplo, de forma masiva a bajar comisiones para atraer clientes, etcétera. Hay un poco esa filosofía, no hacernos daño, y por lo tanto el modelo es muy parecido en todos. Lo que yo pretendo en este vídeo es ayudarles a entrar, que cuando entren en un banco sepan bien, como ahorradores e inversores, insisto, hay otras cosas, pero como ahorradores e inversores sepan bien a qué se deben atener, dónde se debe, a qué se deben, qué se debe fijar, que es bastante fácil, y que no se lleven sorpresas negativas en este sentido. Y se lo voy a poner además con un ejemplo real, que es como mejor se entienden las cosas. Vamos a suponer que ustedes reciban un dinero, una herencia, vendan un negocio, algo así, y tengan una cantidad de una cierta importancia. Y les voy a poner, como digo, un ejemplo real de una persona que yo conozco recientemente, porque ahora es cliente nuestro, pero no lo era. Ha venido como consecuencia de lo que les voy a contar ahora. Bien, digamos, la persona de la que hablamos hoy, que como es real no voy a describir mucho porque es una realidad y no quiero crearle ningún problema, la persona de la que hablamos hoy eh, tiene lo que ahora llaman un evento de liquidez, que queda un poco cursi, pero así se dice ahora mismo, es decir, que de repente tiene un dinero importante, tiene una operación empresarial, hace una operación y no estamos hablando de poco dinero, de repente tiene ahí 15 millones de euros, que se dice rápido, que tiene que colocar, que tiene que invertir, no lo puede dejar ahí en la cuenta corriente, ¿no? Se va a su banco de confianza. Y en su banco, da igual, son dos en este caso, pero por simplificar, porque como ocurre más o menos lo mismo en los dos, vamos a decir que es uno, se va a su banco de confianza, porque todavía la tiene, porque es una persona que lleva toda la vida trabajando con esa entidad y bueno, pues en ese sentido no se plantea otra cosa y es una persona de una cierta edad. El caso es que se va a su banco de confianza y lo primero, pues como todo ese dinero viene, pues no sé, en un talón bancario, en un cheque, lo que sea, pues tiene que colocarlo en algo. No sabe muy bien qué hacer, él no sabe nada de ahorro e inversiones, es algo que desconoce. No quiere ponerlo todo en ladrillo porque ya tiene mucho ladrillo y quiere hacer otras cosas, diversificar, totalmente lógico y de sentido común. Y entonces lo primero dice a los del banco, le dice, bueno, ¿cómo colocamos esto? Y le dicen, pues le va pues en unas cuentas remuneradas y en unos depósitos, ¿no? A plazo. Bien, hasta ahí muy bien. Pero este aquí que le ofrecen una remuneración de los depósitos de menos del 1%. Que hoy en día, no sé, cuando se verá este vídeo habrá un momento que a lo mejor eso sea muy normal, pero según grabo este vídeo, eso es una remuneración para esa cantidad, es una remuneración muy baja respecto al mercado. Y no digo con respecto a esas cuentas que se ofrecen para captar clientes que te dan el TAE del 3% durante 6 meses para que así vengas y luego ya ver cómo te colocamos otras cosas. No, estamos hablando de el tipo de interés normal en las entidades financieras de cierto tamaño y seguridad, ahora mismo según grabo el vídeo, y es claramente una remuneración baja, no es de mercado. Tan baja que nuestro actualmente cliente, entonces no lo era, se preocupa y pregunta. No recuerdo si pregunta a otros bancos, si pregunta a sus amigos, digamos economistas o más relacionados con el sector financiero, pero les pregunta y le dicen efectivamente, le confirman que es muy bajo. Se va al banco y entonces sí, cuando protesta, le dan una rentabilidad de mercado. Claro, uno ya empieza a preguntarse, ¿dónde está la confianza que puedo tener yo en esta entidad? O en estas, pues insisto, no ha sido solo una. Cuando lo primero que han hecho es, como me ven, que soy una persona que vengo de otro sector y que no me dedico al mundo financiero ni nada por el estilo, aprovechan para ofrecerme una cantidad muy baja para remunerar ese dinero y esos depósitos. Pero bueno, tampoco se lo toma muy mal, tampoco conoce muchas alternativas y al final, pues eso es que todos los bancos empiezan a ser iguales en este sentido. Probablemente todos los que vaya, salvo que sepan que ha venido de otro donde ya le han ofrecido menos, pero si no, pues van a hacer algo parecido. Bueno, lo siguiente que hace es decir, bueno, ahora que esto está colocado, no sé, a cabo de un mes, lo que sea, llega y dice, bueno, yo ya quiero empezar a invertir, porque no puedo dejar el dinero aquí a menos de un 1%, bueno, ya era algo más del 1%, pero no va a dejar aquí el dinero parado o cuasi parado, dando menos que la inflación. Vamos a invertir.
Y entonces le pregunta, ¿dónde invertimos? Y lo primero que le ofrecen, y esto aquí empieza a ser la selva, le ofrecen es un fondo de private equity. Un fondo de private equity o capital privado, por no entrar en detalles, aparte de que hasta hace poco era solo para inversores con conocimientos, no se permitía vender este tipo de fondos a personas que no declararan ciertos conocimientos financieros, es lo que se llama un producto complejo. Pero bueno, sin entrar en el producto en sí, lo importante aquí está en que este fondo de private equity, como casi todos, no se puede recuperar hasta que pasan 5 o 7 años, depende del producto. Puede que eso cambie en el futuro, pero este que le ofrecen creo que concretamente se tiene que quedar 7 años en el producto. Es decir, no puede tocar el dinero en 7 años. Pero ojo, que es que este señor tiene más de 75 años. Entonces, bueno, Dios lo quiera, va a tener la posibilidad de ver ese dinero de vuelta con la rentabilidad que sea, que probablemente tampoco sea lo que le han contado. Esperemos que sí, y seguramente será, pero quiero decir, a ver, ¿qué cabeza cabe que tenga lógica? Hombre, si me dijeras de alguien que tiene 40 años, que tiene 30 años, bueno, en ese sentido podríamos entrar a otras cosas, pero se le ofrecen, esto digamos es la estrella, el producto estrella que se le ofrece lo primero, sin tener en cuenta esa edad, simplemente porque hay que colocar el producto. ¿Y por qué hay que colocar el producto? Porque ese producto es un chollo para el banco. Es decir, los fondos de private equity, sin entrar en si están bien o mal, que, bueno, tienen un vídeo sobre ello en mi canal, con lo cual, si les interesa el tema, ahí lo tienen. Es un producto que crea un cliente cautivo, pero un cliente cautivo en muchos casos descontento, porque le han obligado. Es decir, no se ha enterado de que es a 7 años y de repente se entera y dice, pues aquí no salgo. Y además de cautivo, está pagando unas comisiones altísimas. O sea, 5 veces más que cualquier fondo de inversión normal de renta variable o 4 veces más, digamos, que invierta en el IBEX o en el SP500 o en el Eurostoxx. O sea, es muy caro. Con lo cual, objetivo cumplido, en caso de que mi cliente hubiera caído, claro, porque afortunadamente no fue el caso. Tiene que quedarse todo ese tiempo, cliente cautivo, que se deja todos los años una pasta en comisiones. Y ese es el ejemplo de todo. Ahora les voy a dar más porque hay que tener cuidado con más cosas, pero este es el ejemplo máximo. Es decir, no se ha tenido en cuenta su edad, no se ha tenido en cuenta que no es una persona que haya invertido jamás en su vida, con lo cual le está ofreciendo casi un poco un producto que antiguamente era solo para instituciones e inversores con conocimientos que han trabajado en el mercado, etcétera, sino que además está yendo a no solo hacerle cautivo, sino a colocarle unas comisiones que en muchos casos no están ni justificadas. Claro, mi cliente cuando ve esto, todavía no había venido a vernos, pero ya está francamente preocupado, ¿no? Dice, bueno, esto es que cada vez que vengo a preguntar algo me la intentan colar. Otra cosa que ocurre, y esto ocurre porque él se informa, lo oye, no sé si vio un vídeo nuestro sobre, un vídeo mío de mi canal, no de la empresa de Nextstep, de este canal, en el que yo explicaba lo que son las clases limpias. Y yo explicaba que hoy en día en España tú puedes tener en los fondos de inversión ya las clases más baratas. Se habla mucho de los indexados, pero una forma de ahorrar muchísimo dinero en comisiones es en clases limpias. Esto antiguamente solo se le daba a los grandes patrimonios. Tienes que tener 10 millones, 15 millones, 20 millones, y entonces te dan lo que se llamaban entonces participaciones de banca privada. Pero ahora, y por circunstancias que no vienen al caso, se puede acceder, primero, no hace falta ya tener 20 millones de euros para invertir, y de hecho, por ejemplo, los clientes de la casa que tengo el honor de dirigir, de Nextstep, ya tienen acceso, por el hecho de tener un asesor financiero independiente, etcétera, ya tienen acceso en varias entidades de primera fila a clases limpias desde 30.000 euros. O sea, que con que tengan 30.000 euros en total, no por cada fondo, ya acceden a clases limpias. O sea, es algo que ya está a la altura de cualquiera. Como mínimo debería estar a la altura de los grandes clientes. Este señor viene con 15 millones. No iba a invertir de entrada los 15, de entrada iba a invertir 5. Pero ya son 5 millones. Y entonces él pregunta, ¿no? Y bueno, yo tendré clases limpias. Bueno, ¿qué son las clases limpias? Pues es tan sencillo como si cogemos 2 pantalones vaqueros exactamente iguales y uno cuesta 100 y el otro cuesta 30 o 40 o 50, la mitad.
pero mucho más barato. Bueno, pues aunque parezca mentira, en los fondos de inversión es así. Es decir, el mismo fondo de inversión tiene unas participaciones muy caras para inversores minoristas, que ahora ya digo, son accesibles a casi todo el mundo, y otras mucho más baratas, ¿no? Que inicialmente era para los grandes clientes, ya que es un gran cliente, hacerle un descuento en las comisiones. Es un razonamiento típico del comercio y está muy bien. Pero cuando él lo pregunta, le dicen, no, clases limpias no puedes tener. Para tener clases limpias, a lo mejor más de 7 millones nos lo pensamos, se dijeron así, nos lo pensamos. Y en caso de, si te las damos, si firmas un contrato de gestión de cartera. Es decir, si te gestionamos nosotros la cartera, nos das un poder y te gestionamos la cartera, lo cual no es que tenga nada de malo, pero el cliente, que todavía estaba empezando en esto, pues quería tener un cierto control de las inversiones que se hacían, quería que le asesoraran, pero no quería dar un poder para que alguien hiciera lo que considerara oportuno en cada momento, por lo menos inicialmente, como es lógico. Y dijo, no, o haces un contrato de gestión discrecional de carteras, o tiene que ser más de 7 millones, ¿no? Y él, claro, ya estaba más informado y dice, esto no puede ser. Y ahí es donde ya viene a vernos a nosotros, por motivos que no vienen al caso, y ya nos empieza a contar toda esta película. Entonces ya nosotros ya le decimos, bueno, para empezar, bueno, lo que estamos diciendo aquí, todo esto no tiene ningún sentido, porque vas a estar pagando de más, van a colocarte, están colocándote productos que vas a estar años sin poder tocarlos, tienes una gestión de entrada obligatoria de esa cartera que a lo mejor pues es un poco pronto y es comprensible cuando puedes tener un servicio de asesoramiento independiente en el cual se te va diciendo lo que tienes que hacer y tú vas firmando tus... Bueno, ya no se firma, se hace todo por internet, haciendo tus operaciones, aprendiendo a funcionar y cogiendo confianza en lo que estás haciendo, etcétera. En definitiva, tener, digamos, ese acompañamiento, ese asesoramiento en el que puedas confiar, ¿no? Pero como digo, en definitiva, aquí tenemos 3 ejemplos muy claritos de cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Porque esto le ha pasado a alguien que viene con 15 millones, que no le ocurrirá a alguien que viene, pues no sé, con 50.000 euros. Es decir que, y probablemente sea exactamente lo mismo, porque otra cosa que se nota en este nuevo modelo de negocio de la banca basado en la venta, es que no hay diferencias en el fondo. Es decir, se trata de obtener comisiones y si el cliente tiene mucho dinero, pues es más fácil obtener grandes comisiones. Porque el 1% de 15 millones es mucho más que el 1% de 50.000 euros. Entonces, claro, aunque no fuera inicialmente la idea de lo que se llama banca privada, que ya no es banca privada, habría que hablar de altos patrimonios, porque ya no hace falta ir a un banco para recibir un servicio de banca privada. De hecho, en Suiza, el 15% del dinero que está invertido, y muy concretamente, especialmente el de altos patrimonios, se hace a través de asesores independientes y el banco es digamos, una plataforma operativa. Con el banco, insisto, como plataforma operativa para tener el dinero, comprar los productos, etcétera, es totalmente seguro, pues eso se utiliza para eso, pero no el asesoramiento de ese banco porque ya no existe. Es decir, el asesoramiento ha devenido, se ha transformado, perdón, en un proceso, digamos, casi salvaje de venta. Entonces, claro, ya no puedes llamarlo así. Por lo tanto, atención, desde el más humilde tema de depósitos, es decir, que por mucho dinero que tengas, aquí hay un caso, y es un caso absolutamente real, de alguien que llega con mucho dinero y le dan una remuneración en un depósito mucho más baja de lo que ofrece el mercado. Eso no es difícil de comprobar, se puede ir a varias entidades, se puede ver algo en internet y enseguida vas a saberlo. Insisto, no hablamos de compararnos con depósitos que están hechos para captar clientes o mantenerlos, sino de lo que es la media de los depósitos, pero eso es muy fácil de ver. Segundo, cuidado con el tipo de fondos que se nos ofrecen, porque ellos ahora mismo su obsesión es colocar private equity porque las comisiones son altísimas y se generan clientes cautivos durante años y años y años. Tercero, no es necesario ir con millones de euros para obtener las participaciones más baratas en fondos de inversión. Hoy en día no es necesario tener esas cantidades.
Incluso es verdad que hay entre entidades, hay cierta competencia, es decir, que hay entidades en las que sin necesidad de ir con una asesoría independiente, lo que sea, ya ofrecen, son más accesibles las clases limpias que en otras. Hay diferencias enormes. Hay sitios donde a partir de, no sé, 1 millón de euros te dan clases limpias y hay otros que te piden 7, como este caso. Y ninguno es competitivo, porque puedes tenerlas por mucho menos de 1 millón de euros. Pero digo, entre los propios bancos, cuando no hay por en medio a alguien informado, etcétera, ¿no? Y básicamente tener en cuenta que estás entrando en ese entorno en el que tú no controlas. Por lo tanto, bueno, iremos ayudando como podamos desde aquí, contando esas cosas que hay que mirar. Hoy hemos hablado de la remuneración de los depósitos, incluso en cantidades grandes, y hemos hablado de las clases limpias, y hemos hablado de tener cuidado con el producto estrella actual, sobre todo, insisto, si tienes una edad. Si tienes una edad que a lo mejor es que ni vas a ver la recuperación de ese dinero, y bueno, incluso sin no tenerla, hay que tener cuidado que personas que a lo mejor nunca han invertido, pues estén comprando productos complejos e ilíquidos. Hoy nos centramos en esto porque es lo que le pasó a este señor, que afortunadamente ahora ya no está en esa situación tan vulnerable, pero les puede pasar a ustedes. Y por eso hemos pensado que sería de gran utilidad contar la historia de alguien que ya lo ha pasado y que nosotros hemos vivido como profesionales, porque podría pasarle a usted. En fin, si le ha gustado el vídeo, por favor, pónganos un like, porque el algoritmo, cuando ve los likes, dice, hombre, pues esto que están diciendo esta gente le gusta al personal, y a lo mejor hay otras personas que están en una situación de tanta vulnerabilidad como este cliente nuestro, ahora cliente, como ustedes, si han pasado por algo parecido. Y bueno, pues nos ayudamos todos un poco, porque en esto, en esa selva que es ahora la banca, si no nos ayudamos me voy a poner el sombrero de cliente, yo también lo soy, por supuesto, yo trabajo con bancos, pues si no nos ayudamos entre nosotros, pues difícilmente eso va a cambiar. De hecho, si todo el mundo empezara a exigir este tipo de cosas, de, hombre, una confianza, vale, mira por tus intereses, pero también mira por los míos, las cosas cambiarían. Es lo que ha pasado en otros países. ¿Por qué han surgido los fondos indexados? ¿Por qué en Suiza o en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, hay tantos asesores independientes que no tocan el dinero? El dinero se sigue manejando desde el banco, pero que son los que asesoran, mientras que el banco es el que opera. Todo esto se debe a que la gente se ha espabilado y se ha organizado, ¿no? Por lo tanto, el like puede ayudar a que otras personas conozcan estas cosas, y ya si les ha gustado mucho, pues suscríbanse, porque así cada vez que hay un nuevo vídeo, que esperemos sea tan útil como puede ser este, pues les informará YouTube. Gracias por su atención y nos vemos pronto.